A finales de mis 20s me mudé a un par de pueblos más lejos por trabajo. La experiencia fue bastante fluida, o eso creí. Me adapté muy bien a mi nuevo empleo y logré encontrar un departamento decente rápidamente, mudando las pocas cosas que tenía. El edificio era pequeño, solo 6 unidades y 2 por piso. Básicamente había una escalera que subía a cada nivel, donde se encontraban 2 puertas frente a frente para los 2 apartamentos de ese piso. Yo vivía en el último piso y la mujer que residía justo enfrente fue quien me dio el recorrido. Creo que ella era dueña de un par de unidades en el edificio. La mujer era mayor que yo, quizá unos 45 años. No era ni amable ni grosera. Era muy inexpresiva, hablaba en tono monótono y parecía no preocuparse por su apariencia. Tenía el cabello largo y descuidado, y cada vez que la veía su rostro mostraba un cansancio apagado, casi sin vida. El apartamento era lo suficientemente bueno para no preocuparme por eso. Honestamente pensé que nunca tendría que verla mucho de todos modos, pero no podía estar más equivocado. En mi primer día completo de trabajo después de la mudanza, llegué a casa tarde, alrededor de las 8 p.m. Subí a las escaleras cuando la vi parada justo frente a la puerta de mi habitación. Estaba tan cansado del largo día y tan sorprendido de verla allí que no pude articular una oración coherente. Seguramente hice que el momento fuera un poco incómodo mientras ella me miraba con esa mirada muerta que siempre tenía. Entonces me preguntó si esa era la hora en la que normalmente llegaba del trabajo. Me pareció una pregunta extraña, pero solo respondí que no estaba seguro, ya que acababa de empezar en el nuevo empleo. Sin siquiera reconocer mi respuesta, se dio la vuelta, abrió su puerta, entró a su apartamento y la cerró de un portazo. No sabía si estaba siendo grosera o si estaba molesta conmigo por alguna razón, pero entré a mi habitación. Estaba demasiado agotado para pensar mucho en eso. Ni siquiera cené antes de dormirme. Debí haber dormido profundamente, porque no me desperté hasta las 6 a.m. cuando me sobresaltó un fuerte golpe en la puerta. Salté de la cama completamente desorientado. Los golpes continuaban, así que no tuve otra opción que ir y abrir. Era ella, de pie, con la misma expresión apagada de siempre, casi como un cadáver andante. ¿Puedo ayudarla?, le dije somnoliento, intentando despejarme. Entonces hizo una sonrisa muy extraña, claramente falsa, y me lanzó una pregunta todavía más rara. Me pidió que fuera a su apartamento después del trabajo esa noche. No había emoción alguna en su voz, lo que hacía que todo sonara aún más inquietante. Algo no estaba bien. No sabía si se refería a cenar o qué, pero traté de ser amable y le dije que estaría ocupado. Sin responder nada más, se dio la vuelta y entró de nuevo, cerrando de golpe la puerta. Como ya eran las 6, decidí quedarme despierto y prepararme para el trabajo. Salí a las 8 y regresé a las 7 p.m. Por suerte, la mujer no estaba afuera, así que pude entrar sin ningún encuentro extraño. No sabía qué pensar de ella. No me sentía asustado, solo un poco incómodo por su comportamiento. Preparé la cena y me acosté a las 10. Tenía la alarma puesta para las 6:45, pero otra vez me despertaron los golpes en la puerta. Me levanté, ya sabiendo quién era. Abrí y allí estaba, con el mismo rostro sin vida. Y lo más raro, la conversación fue casi idéntica a la del día anterior. Me pidió de nuevo que fuera a su apartamento después del trabajo y le di la misma excusa. Se metió a su apartamento y cerró de un portazo. Yo quedé confundido y con una sensación de malestar. Su falta de emociones hacía imposible entender qué intentaba realmente. Desayuné algo ligero y salí al trabajo. El día fue largo otra vez. No salí de la oficina hasta cerca de las 8:30. No llegué a casa hasta las 9:15. Todo el edificio estaba en silencio. Nadie afuera. Todas las luces apagadas. Esperaba que eso significara que la mujer no me molestaría y podría entrar sin ser visto. Entré con cuidado, subí las escaleras sin hacer ruido. Cuando llegué a mi puerta, no estaba allí. Suspiré aliviado y metí la llave en la cerradura, pero algo no cuadraba. Ya estaba abierta. Me quedé congelado. Ella era la única otra persona que podía tener acceso, pero aún así no quería creerlo. Sí, era rara, pero ¿tanto así? Abrí la puerta. Sentí algo extraño en la perilla, pero no le di importancia. La puerta se cerró detrás de mí mientras caminaba hacia el interior. Las luces estaban apagadas, igual que las dejé, pero la puerta de mi habitación estaba abierta. Pude oír mi propio corazón latiendo mientras me acercaba, y entonces la vi.
La mujer estaba de pie junto a mi cama, su rostro casi cubierto por las sombras, pero aún se distinguía su expresión vacía y sin emoción. Empecé a murmurar, ¿qué está haciendo? Pero me trabé al ver lo que sostenía en la mano. Un cuchillo de cocina. En shock corrí hacia la puerta. La tomé para abrirla, pero no se movía. Estaba trabada. La perilla no giraba. Entonces entendí, ella había manipulado la puerta para encerrarme con ella. El miedo se transformó en adrenalina pura, y en lugar de asustarme, me llené de furia. Ella se me lanzó encima, todavía con el cuchillo, pero no esperaba que yo reaccionara. La desarmé fácilmente, la sujeté y llamé a la policía, manteniéndola inmovilizada hasta que llegaron. Cuando se la llevaron esposada, noté que tenía un pequeño corte en el brazo. Nada grave, pero dolía una vez que se me fue la adrenalina. Al final, resultó que tenía graves trastornos mentales y llevaba meses sin tomar su medicación, lo que provocó su episodio. Eso fue lo que me dijeron sus familiares, aunque no cambiaba mucho las cosas. Por suerte, todo terminó bien. Pude defenderme y no tuve consecuencias graves después de todo, aunque sinceramente podría haber sido 1000 veces peor. Hace unos años me mudé a una nueva ciudad, más exactamente a las afueras. Se sentía mucho más como un pequeño pueblo, con las casas más separadas y todo muy tranquilo y calmado. La casa que compré era pequeña, pero bonita. No conocía a nadie antes de mudarme, y como no era precisamente una persona muy sociable, simplemente me mantenía al margen la mayor parte del tiempo. Sin embargo, unos días después de mudarme, alguien tocó la puerta. Aún estaba en medio de desempacar, así que me levanté y fui a abrir. Era un hombre alto, de mediana edad, con cabello negro y una barba algo descuidada. Se presentó como Todd, un vecino que vivía unas casas más abajo. Quería saludarme y darme la bienvenida al vecindario. Agradecí el gesto, respondí con amabilidad y seguimos conversando un rato. Me hizo algunas preguntas básicas para conocerme. ¿Por qué me había mudado? ¿De dónde venía? Y si lo había hecho solo. En el contexto de ser un nuevo vecino, no me parecieron preguntas extrañas. Mencionó que vivía con su esposa, Sara, y que disfrutaban de la paz y la tranquilidad del vecindario. Después de nuestra breve charla, se despidió para dejarme continuar con la mudanza. Todd parecía un buen tipo, solo tratando de ser un vecino amable. Era al menos 20 o 30 años mayor que yo, así que sabía que no nos haríamos grandes amigos, pero era reconfortante saber que había alguien simpático cerca. Durante los siguientes días me fui adaptando, dando paseos por el vecindario y familiarizándome con la zona. Curiosamente, me costaba no notar algo extraño. Nunca había nadie afuera. Cada vez que miraba por las ventanas o salía a caminar, no veía ningún vecino en sus porches o jardines. Todo el lugar se sentía vacío, hueco, como si yo no perteneciera ahí. La verdad, era un poco deprimente. Una tarde, alrededor de las 4, Todd volvió a pasar por mi casa. Me dijo que esa noche, a las 7:30, él y su esposa iban a tener una pequeña reunión con varios de los vecinos y que me invitaban a cenar en su casa. Dijo que sería una excelente oportunidad para conocer a la gente del lugar. No esperaba esa invitación, especialmente considerando lo poco que había visto de los demás. Pensé que todos eran reservados, como yo. Pero como era una buena oportunidad para conocer gente, acepté la invitación. Todd sonrió, dijo que esperaba verme ahí y se fue. Estaba emocionado, pero también nervioso. Sabía que me haría bien socializar un poco. Llegaron las 7:30. Me preparé y caminé hacia su casa. El vecindario estaba oscuro y silencioso, muy pacífico, pero también con esa sensación extraña y hueca, como si estuviera completamente solo. Cuando llegué a la casa de Todd, todo estaba igual de apagado, sin luces, sin autos, sin movimiento. Subí al porche y noté que la puerta estaba entreabierta, pero aún así toqué antes de entrar. De inmediato, Todd gritó desde dentro: «¡Pasa! ¡Siéntete como en casa!». Su voz resonó por el pasillo, pero todo estaba en silencio. No se oían más voces, ni pasos, ni ningún sonido. No era lo que esperaba de una supuesta reunión con los vecinos. Avancé unos pasos. La casa tenía una iluminación muy tenue, lo que hacía que todo se viera oscuro y lleno de sombras. Caminé hacia la cocina, de donde parecía provenir su voz, pero cuando llegué no había nadie. Llamé su nombre, luego el de su esposa. Nadie respondió. Fue entonces cuando noté que no había nada en la cocina, ni comida, ni platos, ni señales de alguna cena, y comprendí que no había nadie más en la casa.
De pronto escuché cómo la puerta principal se cerró de golpe. Me sobresalté y grité su nombre otra vez, pero lo único que respondía era el silencio inquietante de aquella casa. Fui hasta el final del pasillo y vi que la puerta ahora estaba completamente cerrada. Sentí una sensación de peligro inminente, un miedo que nunca antes había experimentado. Apresuré el paso hacia la salida y justo entonces escuché pasos detrás de mí provenientes de alguna habitación. No quise mirar. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con 3 cerrojos diferentes. Aquello ya no podía ser un accidente. Mientras quitaba los seguros, escuché a Todd llamarme por mi nombre. Su voz se acercaba rápidamente, volviéndose más profunda y menos amistosa con cada palabra. Abrí la puerta y salí corriendo hacia mi casa. Pensé en llamar a la policía, y finalmente lo hice, para que ellos determinaran qué estaba pasando. Menos mal que lo hice, porque unos minutos después de llegar a casa, Todd apareció. Golpeaba con fuerza mi puerta y trataba de mirar por las ventanas. Se fue antes de que llegaran los agentes, pero las cosas se volvieron aún más extrañas. Durante el interrogatorio, la policía descubrió que Todd nunca había planeado ninguna reunión con los vecinos. Tampoco tenía esposa, ni nadie llamada Sarah vivía con él. Había estado viviendo solo durante más de una década. Básicamente, todo lo que me contó fue una mentira, una historia inventada para hacerme sentir cómodo e ir a su casa. Por desgracia, no podían hacer nada, ya que no había pruebas de que realmente intentara hacerme daño. Aún así, todos, incluidos los policías, sabían que aquello era demasiado extraño como para que él fuera completamente inocente. Me mudé de allí lo más pronto posible. De vez en cuando busco su nombre en internet esperando encontrar alguna noticia de que lo arrestaron o algo similar, porque sé que, si no lo han hecho, tarde o temprano encontrará a otra víctima. Lo que planeaba hacer conmigo, espero que nunca pueda llevarlo a cabo. Solía vivir en un vecindario sencillo y sin nada especial, justo en el centro de una ciudad común y corriente. La mayoría de las familias que vivían allí habían estado por años, si no por décadas. Yo estaba en la misma situación, había crecido en esa misma casa, y cuando mis padres se mudaron me la dejaron a mí. Ya llevaba 3 años viviendo allí cuando, en algún momento del otoño, un nuevo vecino se mudó a una de las casas justo frente a la mía. No era del tipo de persona que sale a presentarse, pero lo vi descargando sus cosas de un camión de mudanza U-Haul. Parecía un tipo común, nada fuera de lo normal. Pasó una semana sin nada que destacar, hasta que una noche, al volver del trabajo, lo vi de pie frente a mi casa. Lo reconocí enseguida. Era el nuevo vecino. Pero no parecía estar caminando ni acercándose. Solo estaba ahí, de pie en la acera, mirando directamente hacia mi casa. Entré el auto al garaje y bajé con la intención de saludarlo, pero en los 20 segundos que tardé, ya no estaba. Debió haber sido rápido. Me pareció bastante extraño, pero no le di demasiada importancia. Al día siguiente tenía el día libre, así que pensé que si había venido a saludar o a preguntarme algo, estaría en casa para atenderlo. Esa noche continué con mi rutina y curiosamente me olvidé del asunto bastante rápido. No volví a pensar en él hasta la mañana siguiente. Mientras salía a recoger el correo, miré por casualidad hacia su casa. Todo parecía normal, sin luces encendidas ni movimiento. Sin embargo, justo antes de apartar la vista, vi algo moverse en la ventana del piso de arriba. Miré de nuevo, pero lo único que vi fueron las persianas moviéndose, como si alguien acabara de apartarse. ¿Estaba mirándome? Sentí un ligero escalofrío, pero tomé el correo y entré. Quizás era solo una coincidencia, o tal vez el tipo estaba observando el vecindario. Intenté no preocuparme. Pasé el día haciendo tareas pendientes, luego viendo Netflix, YouTube, lo de siempre. De vez en cuando me asomaba por las ventanas con esa sensación de estar siendo observado, pero cada vez que miraba no veía nada. Al caer la noche pensé que ya no pasaría nada más. Pero antes de acostarme miré una vez más por la ventana y ahí estaba otra vez, de pie al final de mi entrada. Había algo en su postura que me hizo pensar que acababa de estar mucho más cerca, quizá junto a mi puerta. Salí hacia él sin intentar parecer molesto. En realidad traté de ser amable. Solo quería preguntarle qué pasaba, asegurarme de que todo estuviera bien. Pero en cuanto me vio, empezó a caminar por la acera, fingiendo que solo estaba dando un paseo nocturno. Le llamé un par de veces, pero me ignoró.
Cuando me di cuenta de que no pensaba responderme, simplemente regresé a casa. Ahora sí, estaba inquieto. El nuevo vecino me observaba constantemente, incluso lo había visto mirándome desde su ventana. Todo era demasiado raro y perturbador, sin motivo aparente. Me quedé despierto un par de horas más, sin ver nada fuera de lo común. Pero aún así, cuando fui a dormir, no me sentía tranquilo. Tardé en quedarme dormido, con esa incómoda sensación en el estómago de estar siendo observado. No sé cómo, pero logré dormirme. Aunque en mitad de la noche desperté empapado en sudor frío. Me incorporé bruscamente, sentía una incomodidad intensa, como si algo estuviera pasando. Pero la casa estaba completamente en silencio. Aún así, mi corazón latía con fuerza. Encendí la lámpara y miré a mi alrededor. Todo parecía normal. El cuarto estaba tranquilo, sin ruidos. Pero ese instinto visceral me decía que algo no estaba bien. Me levanté y fui hacia la puerta de mi habitación. Puse la mano en la cerradura, listo para abrir, pero me detuve. Sentí que hacerlo era una mala idea. Así que dejé la puerta cerrada y pegué el oído contra ella. Pasaron unos segundos y entonces escuché crujidos suaves en el pasillo. No sabía si era la casa o algo más. Me agaché para mirar por debajo de la puerta. Las luces del pasillo estaban apagadas y al principio no vi nada. Esperé unos segundos y de repente algo se movió al otro lado. Salté hacia atrás, tratando de no hacer ruido. El crujido se detuvo de inmediato. Me había escuchado. Unos segundos después oí pasos pesados, rápidos, que se acercaban directo hacia mi puerta. Me quedé paralizado, sentado junto a la cama, tratando de no respirar. Entonces vi las sombras de unos zapatos bajo la puerta. Se movían y luego de pronto la parte inferior de la puerta quedó bloqueada. Algo o alguien estaba justo ahí. Me incliné un poco para ver mejor y entonces lo vi. Un ojo. Alguien me estaba mirando desde el otro lado de la puerta. Salté, corrí a buscar mi teléfono. Las manos me temblaban tanto que apenas podía marcar el 911. Mientras hablaba con la operadora, escuchaba pasos pesados afuera, moviéndose por el pasillo. Cuando terminé la llamada, todo se había silenciado otra vez. No quise salir a comprobarlo. Esperé a que llegara la policía. Cuando llegaron, revisaron toda la casa, no había nadie. Les conté mis sospechas sobre el vecino del otro lado de la calle. Fueron a hablar con él. A pesar de ser las 2 de la madrugada, ya estaba despierto. Parece que durante el interrogatorio dijo algo que no debía. Terminó contradiciéndose y revelando información que solo alguien que había estado dentro de mi casa podía saber. Lo arrestaron y confesó todo. Había sido él quien entró a mi casa esa noche. Y lo más perturbador, llevaba meses vigilándome, mucho antes de que yo lo notara. No estaba claro cómo me había encontrado o por qué me eligió. La policía halló su historial de búsqueda lleno de información sobre mí, incluso antes de mudarse al vecindario. Había una posibilidad real de que se mudara solo para vivir frente a mí. También tenía antecedentes por otros casos similares de acoso. Esta vez, no lo dejaron escapar fácilmente. No debería tener que preocuparme por él durante mucho tiempo, pero, aún hoy, no pasa un solo día sin que piense en eso. Me atormenta no tener todas las respuestas. Estoy convencido de que aquella noche entró con una intención mucho peor que solo espiarme. Y pienso que tuve suerte, porque algo en mi interior me impidió abrir la puerta.